en Edmund Fitzgerald, que aparentemente se partió y se hundió anoche en el lago Superior. El barco y su tripulación de 29 hombres desaparecieron en una tormenta con vientos de 130 km/h y olas de hasta 7,5 metros de altura. Cuando los presentadores de noticias dan pistas sobre naufragios olvidados, la gente suele pensar en historias enterradas, en libros de historia, no en algo que todavía suscita debate en la actualidad. Recientemente, incluso Jesse Waters rozó el tema de una manera que dejó más preguntas que respuestas. El nombre por sí solo basta para atraerte. El Fitzgerald, un carguero construido para ser resistente, desaparecido en minutos, y que sigue atrayendo a expertos, buzos y familias al corazón del lago Superior. ¿Qué pasó con los cuerpos de los marineros a bordo? Averigüémoslo. Los hechos del último viaje y el manifiesto. El 9 de noviembre de 1975, el granelero SS Edmund Fitzgerald zarpó de los muelles de carga en Superior, Wisconsin, comenzando lo que sería su último viaje. Hace 46 años el SS Edmund Fitzgerald se hundió en el lago Superior. Los 29 miembros de la tripulación a bordo murieron. Los registros oficiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos enumeran la carga en aproximadamente 26 toneladas, largas de peles de taconita, un producto denso de mineral de hierro utilizado en la fabricación de acero. El destino del barco era la isla Zoo, cerca de Detroit, Michigan, una ruta común para el buque. Esta no era una ruta inusual, ni el Fitzgerald carecía de experiencia en recorrerla. Con 222 metros de eslora y 23 metros de manga, el barco se había ganado la reputación de ser uno de los cargueros más grandes y poderosos que trabajaban en los Grandes Lagos. Al timón se encontraba el capitán Ernest M. Surley, un marino experimentado que se acercaba a la jubilación. Mick Surley había anunciado a sus colegas y amigos que esta sería su última temporada de navegación antes de alejarse de los lagos. Su tripulación, que sumaba 29 personas en total, representaba una mezcla de veteranos y jóvenes, todos encargados de manejar uno de los barcos más celebrados de la flota de los Grandes Lagos. En la comunidad naviera, el Fitzgerald se había ganado un apodo, el orgullo del lado americano. Los conocedores señalan que el viaje de carga del Fitzgerald en noviembre fue sencillo sobre el papel. El buque fue cargado con taconita en el muelle 1 del ferrocarril Burlington Northern, en Superior, donde cada pelle promediaba menos de 2,5 centímetros de diámetro, pero colectivamente pesaba miles de toneladas. Los documentos de envío que posteriormente se incluyeron en los registros de investigación confirmaron que la carga estaba cerca de su capacidad máxima, algo común durante la temporada alta de envíos antes de que se instalara el hielo invernal. Las tripulaciones a menudo trabajaban con poco margen de error en noviembre, un mes que los marineros denominaban discretamente la bruja de noviembre, debido a sus violentas tormentas. Desde Superior, la ruta del Fitzgerald lo llevaría a través del lago Superior hacia la bahía Whitefish y, finalmente, al lago Hurón, antes de llegar a Detroit. Los registros marítimos describieron esto como una ruta muy transitada, y los grandes cargueros a menudo navegaban en parejas o en pequeños grupos para mayor seguridad. En este viaje, el Fitzgerald estaba emparejado libremente con el Arthur M. Anderson, otro carguero que los seguía en un curso similar. Aunque no estaban formalmente en convoy, los dos barcos mantuvieron contacto por radio y siguieron la misma ruta hacia el sur. El sur. El Fitzgerald tenía un largo historial de realizar este viaje sin incidentes. Votado en 1948,
El barco fue construido por Great Lakes Engineering Works y nombrado en honor a Edmund Fitzgerald, el presidente de Northwestern Mutual Life Insurance Company, que había encargado su construcción. Desde el principio, el barco había sido diseñado para transportar enormes cantidades de mineral más rápido que casi cualquier otro buque en los lagos. A lo largo de los años, había establecido récords de transporte estacional y ganado una reputación entre los trabajadores portuarios y los marineros como un buque confiable y bien mantenido. Aún así, ni siquiera el barco más fuerte era inmune a las fuerzas de los lagos en noviembre. Los registros oficiales de envío señalan que el 9 de noviembre, el Fitzgerald zarpó con su dotación completa, de 29 hombres, y su carga completa de peles de mineral, autorizado para la salida sin incidentes. No se informaron problemas mecánicos en el momento de la salida, ni advertencias de inestabilidad, ni nada que destacara en la revisión de su manifiesto por parte de la Guardia Costera. Las investigaciones posteriores se basarían en gran medida en estos detalles de la salida, ya que proporcionaban el último relato certero del Fitzgerald en condiciones normales. La lista de la tripulación de carga y la ruta se convirtieron en hechos básicos para las investigaciones que siguieron. Si bien los rumores y las teorías surgieron en los años posteriores, el papeleo presentado el 9 de noviembre permaneció sin ser cuestionado. El Fitzgerald estaba en buen estado, con la tripulación completa, completamente cargado y dirigiéndose al corazón del lago superior, como innumerables barcos lo habían hecho antes. Su partida de Superior marcó el comienzo de lo que parecía ser un viaje de rutina. Sin embargo, con el beneficio de la retrospectiva, esa noche conlleva el peso de la finalidad. Fue la última vez que alguien vio al Fitzgerald como un buque funcional, deslizándose fuera del puerto en aguas tranquilas, sin ser consciente de la tormenta que haría desaparecer a toda su tripulación, sin dejar rastro. La tormenta y el cronograma de búsqueda de la pérdida. El 10 de noviembre de 1975, la tranquila partida del Edmund Fitzgerald dio paso a una brutal tormenta que el Servicio Meteorológico Nacional clasificó posteriormente como una de las más fuertes que azotaron el lago superior en años. Los registros meteorológicos registraron vientos con ráfagas de más de 90 km/h y olas que superaban los 7,5 metros. Los informes presentados posteriormente señalaron que la tormenta se intensificó rápidamente con una presión barométrica que descendió en toda la región de una manera que los marineros reconocieron como una señal de advertencia de condiciones severas. Durante gran parte del día, las transmisiones de radio situaron al Fitzgerald luchando por mantener su rumbo a medida que la tormenta empeoraba. A las 3:30 p.m., un mensaje al Arthur M. Anderson reveló que el Fitzgerald había perdido el radar. A partir de ese momento, el capitán del Anderson comenzó a proporcionar actualizaciones para ayudar al Fitzgerald a rastrear su posición. A pesar de los contratiempos, no se realizó ninguna llamada de socorro, y las respuestas del barco sugirieron que, aunque estaba maltratado, todavía estaba bajo control. A primera hora de la tarde, las condiciones en el lago eran las peores. Los registros de los buques en la zona describieron chubascos de nieve cegadores que hacían que la visibilidad fuera casi imposible. Las olas golpeaban los cargueros con tanta violencia que las tripulaciones comparaban el impacto con golpear el hormigón. El último mensaje de radio confirmado del Fitzgerald llegó alrededor de las 7:10 p.m. En esa llamada, informó al Anderson que se estaban manteniendo firmes. Menos de 10 minutos después,
el contacto por radar con el Fitzgerald desapareció. No hubo señal de socorro, ni bengala de emergencia, ni ninguna otra comunicación posterior. La repentina desaparición desencadenó una inmediata sensación de alarma en el Anderson. Su capitán intentó repetidas llamadas por radio, pero no recibió respuesta. A las 7:39 p.m., el Anderson se comunicó con la estación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en Sault Ste. Marie, para informar de la pérdida de contacto. Las respuestas iniciales de la Guardia Costera se centraron en verificar si el equipo de radar del Anderson estaba funcionando mal. A las 9:00 p.m., sin señales del Fitzgerald, la Guardia Costera comenzó a movilizar una búsqueda. La búsqueda se enfrentó a enormes obstáculos. Los vientos huracanados y los mares montañosos hacían demasiado peligroso lanzar inmediatamente embarcaciones pequeñas o helicópteros. En cambio, la Guardia Costera confió en los cargueros cercanos, incluido el Anderson, para que regresaran a la tormenta y comenzaran a buscar en la última zona conocida del Fitzgerald. Cruz recordó más tarde la dificultad de girar sus barcos en mares que se elevaban por encima de sus proas. Un marinero comentó que las olas eran las más grandes que había visto en su carrera. En las primeras horas del 11 de noviembre, comenzaron a aparecer restos en la superficie. Los equipos de búsqueda avistaron 2 botes salvavidas dañados, chalecos salvavidas y trozos de restos esparcidos por kilómetros de agua. Los registros de la Guardia Costera confirmaron que no se localizó a ni un solo miembro de la tripulación, ni hubo ninguna evidencia de supervivientes. La tripulación del Anderson describió la desgarradora escena de encontrar el bote salvavidas del barco astillado y vacío. El cronograma oficial recopilado por la Guardia Costera describe la secuencia claramente. El Fitzgerald informó su última posición a las 7:10 p.m. Desapareció del radar a las 7:25 p.m. y al amanecer de la mañana siguiente solo quedaban restos flotantes. La ausencia de una señal de socorro desconcertó a los investigadores desde el principio. Los marineros a menudo sentían un profundo respeto por la rapidez con la que el lago superior podía tragar un buque. Pero la velocidad con la que desapareció el Fitzgerald diferenció este caso. En 48 horas, la Guardia Costera intensificó la búsqueda para incluir aviones que volaban en patrones de cuadrícula sobre el lago. Los pilotos escanearon la superficie en busca de cualquier rastro de supervivientes, pero no se encontraron pruebas adicionales. Para el 14 de noviembre, la búsqueda se redujo. La conclusión oficial fue que los 29 miembros de la tripulación se habían perdido con el barco. Los escombros recogidos les dijeron poco a los investigadores, más allá de la violencia de la tormenta. No había señales de explosión o incendio, ni fallas mecánicas claras, ni cuerpos. Lo que la tormenta dejó atrás fue un misterio que desafió las expectativas de marineros, investigadores y familias por igual. El cronograma de esa noche de noviembre se convirtió en la base de décadas de teorías, análisis, dolor y preguntas sin respuesta, que solo crecieron con el tiempo. El naufragio, lo que encontraron los equipos de inspección. En los días posteriores a la desaparición de Ledun Fitzgerald, los equipos de búsqueda se enfrentaron a la difícil pregunta de qué había debajo de la superficie del lago superior. La Guardia Costera de los Estados Unidos coordinó los esfuerzos con la Marina de los Estados Unidos para desplegar equipos especializados, capaces de sondear las profundidades. A la semana del hundimiento, los barridos de sonar detectaron grandes objetos que descansaban a más de 150 metros
bajo la superficie. Esta ubicación, a unos 27 kilómetros de Whitefish Point, se convirtió en el punto focal de todas las investigaciones posteriores. Las imágenes de sonar de los primeros barridos sugerían una estructura rota masiva. Las lecturas mostraron dos secciones distintas que yacían en el lecho del lago, separadas por un amplio campo de escombros dispersos. Lo que los equipos de búsqueda no pudieron confirmar en esa etapa temprana fue la orientación del naufragio o la naturaleza precisa de la ruptura. Para resolver esas preguntas, la Marina envió el Kirby 3, un sumergible controlado a distancia equipado con cámaras y luces. Esta era tecnología de punta a mediados de la década de 1970, y la misión marcó uno de sus primeros despliegues en agua dulce. En mayo de 1976, Kirby 3 había capturado las primeras imágenes de cerca del Fitzgerald. Estas fotografías y carretes de video se convirtieron en el registro visual perdurable, estudiado por investigadores, periodistas y, posteriormente, historiadores. Las imágenes confirmaron lo que el sonar insinuaba. El barco se había roto en dos grandes secciones. La proa fue encontrada en posición vertical, incrustada en la arcilla del lecho del lago, mientras que la popa descansaba a unos 50 metros de distancia, retorcida y parcialmente invertida. Entre estas secciones se encontraba una larga alfombra de pellets de taconita derramados, la carga que una vez había llenado las bodegas del barco. Las notas de la inspección describieron la proa como relativamente intacta, con la caseta del piloto y las cabinas delanteras visibles. La popa, por el contrario, presentaba graves daños. Su acero estaba deformado y desgarrado de formas que sugerían tensiones violentas cuando el buque se partió. Un informe señaló que la hélice todavía estaba unida, apuntando hacia arriba como si estuviera congelada a mitad de movimiento. El patrón de escombros alrededor del naufragio era igualmente revelador. Junto con la taconita había trozos retorcidos de barandilla, fragmentos de botes salvavidas y secciones de equipo de cubierta. Cada elemento dio a los investigadores una pista sobre los momentos finales del barco. La Great Lakes Shipwreck Historical Society, que posteriormente obtuvo acceso a las imágenes y los registros, enfatizó la importancia histórica de estas inspecciones. Por primera vez, los investigadores pudieron estudiar un importante naufragio de los Grandes Lagos in situ, con evidencia fotográfica en lugar de especulaciones. Este nivel de detalle permitió a los ingenieros marinos y arquitectos navales probar diferentes teorías sobre cómo se partió el Fitzgerald. Los conocedores que revisaron las imágenes del Kirby 3 describieron una inquietante quietud en el lugar. Las frías y oscuras aguas del superior mantuvieron el naufragio en una especie de estado suspendido con poca perturbación visible de las corrientes. La taconita yacía en montículos ordenados como si se vertiera directamente en el lecho del lago. Los equipos de búsqueda comentaron sobre la rapidez con la que el lago parecía sellar el barco, preservándolo como una cápsula del tiempo silenciosa. Uno de los desafíos que enfrentaron los investigadores fue la profundidad en sí misma. A más de 150 metros, el lago superior ofrecía poco margen de error con las operaciones remotas. Kirby 3 tuvo que ser bajado con cuidado, y sus cables estaban sujetos a la tensión de las mismas corrientes impredecibles que plagaban a los barcos de superficie. A pesar de los obstáculos, la misión logró producir cientos de fotografías fijas y horas de película, que permanecen archivadas y estudiadas hasta el día de hoy. El descubrimiento del naufragio también cambió el tono de la discusión pública. Hasta entonces, las familias de la tripulación y los miembros de la comunidad naviera
mantenían débiles esperanzas de obtener respuestas de las búsquedas en la superficie. Una vez que se localizó el Fitzgerald, esas esperanzas se redujeron a comprender la mecánica de la pérdida. En los años que siguieron, inspecciones adicionales se basaron en el trabajo inicial de la Marina. Equipos de investigación canadienses y estadounidenses regresaron con equipos mejorados, documentando nuevos ángulos del naufragio y mapeando el campo de escombros con mayor precisión. Cada visita reforzó la imagen capturada por primera vez en Mosetesi, un enorme transportador de mineral partido en dos, su proa plantada en la arcilla del superior. Su popa yacía destrozada cerca, y su carga esparcida por el lecho del lago. A pesar de toda su violencia, el relato logró transmitir una sensación de finalidad. El último lugar de descanso del Fitzgerald ya no estaba en duda, y la evidencia reunida allí se convirtió en la piedra angular de cada teoría, informe y monumento conmemorativo que siguió. La historia del barco había entrado en una nueva fase, una definida no por la especulación en la superficie, sino por el testimonio frío y silencioso del lecho del lago en sí, el punto de vista científico. Durante décadas, las familias y el público hicieron la misma pregunta inquietante. Y ahora, los científicos finalmente han revelado por qué los cuerpos de Ledun Fitzgerald nunca fueron recuperados. El primer factor es la velocidad del hundimiento en sí. Los investigadores concluyeron que el Fitzgerald probablemente sufrió una inundación masiva repentina en sus últimos minutos. La ruptura estructural en o cerca de la superficie significó que el barco no simplemente se hundió intacto, sino que, en cambio, se hundió con gran violencia. Los miembros de la tripulación en el interior habrían quedado atrapados por el casco de acero o enterrados bajo la carga que se movía. Los supervivientes arrojados al agua abierta no habrían tenido ninguna posibilidad contra olas de más de 7,5 metros de altura, vientos huracanados y temperaturas del agua apenas por encima del punto de congelación. Incluso antes de abordar la ciencia más profunda, las probabilidades de supervivencia o recuperación eran casi nulas. El segundo factor es el entorno en profundidad. El Fitzgerald descansa a más de 150 metros bajo la superficie en agua, que permanece cerca del punto de congelación durante todo el año. Los científicos forenses que posteriormente examinaron casos similares señalaron que la descomposición en agua dulce, fría y pobre en oxígeno se comporta de manera muy diferente a los mares abiertos. En los naufragios oceánicos, los cuerpos a menudo flotan libremente a medida que se acumulan los gases de la descomposición. En el lago superior, es exactamente lo contrario. Las bajas temperaturas detienen la actividad bacteriana, impidiendo la formación de gases que normalmente hacen que los cuerpos se eleven. En cambio, los restos a menudo permanecen inmovilizados donde cayeron. Otro proceso en curso es la formación de adipocera, a veces llamada cera de cadáver. En condiciones frías y anaeróbicas, la grasa corporal puede convertirse en una sustancia similar al jabón que preserva el tejido mientras lo mantiene en su lugar. Este cambio químico significa que, en lugar de que los esqueletos se liberen o que los restos se desintegren rápidamente, pueden permanecer sellados dentro de los restos durante décadas. Buzos y cámaras remotas que estudian otros naufragios de los grandes lagos han confirmado que Adapo juega un papel central en cómo se preservan los restos en estas aguas. El tercer factor es el propio sitio del naufragio. Las inspecciones con vehículos remotos documentaron cómo miles de toneladas de pellets de taconitas se derramaron por el lecho del lago,
formando lo que los equipos de búsqueda describieron como una alfombra de mineral. La carga pesada sujetó secciones del casco y enterró los escombros circundantes. Si los miembros de la tripulación quedaron atrapados en los compartimentos cuando el Fitzgerald se partió, ahora pueden descansar debajo de toneladas de acero y mineral. Las cámaras remotas documentaron áreas donde las vigas retorcidas y las placas de cubierta colapsadas crearon bolsas selladas, lo que hizo imposible el acceso sin cortar el barco. Los funcionarios enfatizaron más tarde que el Fitzgerald debe ser tratado como un cementerio y que no se permite perturbar esas áreas. Los conocedores de la Great Lakes Shipwreck Historical Society, que estudiaron las imágenes de la inspección, comentaron que las condiciones hacen que el sitio sea único e inalcanzable. Con la visibilidad limitada, las corrientes impredecibles y los restos inestables, identificar los restos es casi imposible. Las pocas veces que las cámaras pasaron cerca de los campos de escombros, los equipos de búsqueda solo vieron taconita, acero retorcido y silencio. No esqueletos, ni ropa flotante. Nada que pudiera confirmarse como restos humanos. Juntos, estos factores forman la explicación científica. El Fitzgerald se hundió violenta y rápidamente, atrapando a la tripulación dentro de su marco de acero o debajo de su carga. La profundidad y el frío del lago superior impidieron que los cuerpos salieran a la superficie, mientras que las condiciones anaeróbicas ralentizaron la descomposición natural. La presencia de adipocera probablemente preservó los restos dentro del naufragio, pero los selló de la vista. Lo que el público vio como un misterio, los investigadores y científicos llegaron a comprender como el resultado natural de la física, la química y el medio ambiente. Aún así, el registro oficial de bajas es austero. 29 hombres perdidos. Ninguno recuperado. Las inspecciones remotas les dieron a las familias un lugar de descanso para llorar. Pero la ciencia explicó por qué nunca tendrían el cierre de los restos recuperados. El lago, en efecto, los retiene permanentemente. Como comentó un oficial de la Guardia Costera durante una sesión informativa, el lago superior no renuncia a sus muertos. Secuelas oficiales, investigaciones y reglas cambiadas. Ahora, cuando el Edun Fitzgerald fue declarado perdido, con los 29 hombres a bordo, las agencias federales se movieron rápidamente para determinar qué salió mal y cómo evitar que volviera a suceder. La Guardia Costera de los Estados Unidos lanzó su propia investigación formal, mientras que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte abrió una revisión paralela. Juntas, estas investigaciones formaron las secuelas oficiales de una de las tragedias marítimas más estudiadas en la historia estadounidense. Se convocaron audiencias a las pocas semanas del hundimiento. ¿Qué llamó Sa? Aclarar a familias, constructores navales, tripulantes de otros buques y expertos marítimos. La Guardia Costera se centró en gran medida en el equipo de seguridad, la comunicación y el diseño estructural del Fitzgerald. La NTSB examinó ampliamente las prácticas de envío en los grandes lagos, incluidas las previsiones meteorológicas, las normas de inspección de buques y las ayudas a la navegación. Ambas agencias acordaron que la repentina desaparición del Fitzgerald expuso lagunas en la supervisión que exigían un cambio. Una de las reformas más inmediatas fue el requisito de los sondadores de profundidad. Los investigadores señalaron que navegar por el lago superior en mares agitados sin lecturas precisas de profundidad dejaba a los barcos vulnerables a encallar o chocar contra las costas.
El Fitzgerald no tenía un sondador de profundidad en funcionamiento en su último viaje. Y aunque los funcionarios no pudieron probar que esto causó directamente el hundimiento, concluyeron que un equipo actualizado de medición de profundidad era fundamental para la seguridad de la flota. Los trajes de supervivencia se convirtieron en otra prioridad. El testimonio reveló que incluso si los hombres del Fitzgerald hubieran llegado al agua, la hipotermia los habría reclamado en cuestión de minutos. La Guardia Costera recomendó que los cargueros llevaran trajes aislados equipados con luces o estrobos para aumentar las probabilidades de sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatados. Este requisito, que luego se hizo cumplir, se convirtió en una práctica estándar, no solo en los grandes lagos, sino en todas las aguas interiores estadounidenses. Las ayudas a la navegación también fueron objeto de escrutinio. La tormenta que hundió el Fitzgerald demostró con qué facilidad un buque podía perder el radar y la visibilidad. La NTSB presionó para que se mejoraran los faros, las boyas y las radiobalizas en los grandes lagos. Las agencias federales invirtieron en mejoras que proporcionaron a los barcos marcadores más fiables incluso en condiciones meteorológicas adversas. La investigación del Fitzgerald también remodeló las normas de inspección. Antes de 1975, las normas de línea de carga e integridad de estanca para los cargueros de los grandes lagos eran menos rigurosas que las de los barcos oceánicos. El enorme tamaño del Fitzgerald y su gran capacidad de carga destacaron lo peligrosa que se había vuelto esta brecha. La Guardia Costera ordenó programas de inspección más estrictos con nuevos requisitos para verificar la resistencia del casco, la seguridad de la cubierta de la escotilla y las mediciones de francobordo. Estos cambios estaban destinados a garantizar que ningún carguero saliera del puerto con vulnerabilidades ocultas debajo de su cubierta. Más allá de las reformas técnicas, las secuelas también obligaron a los gobiernos a abordar cómo se manejaban los naufragios. Las familias de la tripulación del Fitzgerald presionaron para que se les asegurara que el sitio sería respetado. Los grandes lagos estaban salpicados de naufragios, pero ninguno había captado la atención del público como este. Tanto los gobiernos de Estados Unidos como el de Canadá se movieron para restringir las operaciones de salvamento intrusivas en naufragios de aguas profundas considerados cementerios. La legislación posterior estableció zonas de amortiguamiento alrededor del Fitzgerald para evitar que los buzos perturbaran el sitio. Estas protecciones se convirtieron en un modelo para tratar los naufragios, tanto como artefactos históricos como lugares de descanso sagrados. Los conocedores de la época señalaron que la tragedia cambió toda la cultura del transporte marítimo de los grandes lagos. Lo que antes se consideraban viajes rutinarios, ahora conllevaba una mayor conciencia del riesgo. Las tripulaciones recibieron nueva capacitación sobre procedimientos de emergencia. Las empresas invirtieron en equipos más fuertes y la supervisión reglamentaria se reforzó en todos los ámbitos. Para la industria naviera, el Fitzgerald se convirtió en un punto de referencia. Cada regla añadida o revisada se justificaba señalando noviembre de 1975. Los informes finales emitidos por la Guardia Costera y la NTSB no estuvieron de acuerdo en todas las causas técnicas del hundimiento, pero ambos produjeron recomendaciones claras. Esas recomendaciones se convirtieron en ley federal, y el legado del Fitzgerald perdura en las normas más seguras que ahora se dan por sentadas en los grandes lagos. Las reformas se erigen como resultados políticos directos de su pérdida, asegurando que, aunque el barco nunca regresó,
las lecciones que dejó, guiarían a todos los cargueros que le siguieron. Memoria, acceso y derivación científica. En las décadas posteriores al hundimiento, el Fitzgerald se transformó de un carguero perdido en un símbolo de los grandes lagos. Las familias de la tripulación, las comunidades locales y los grupos marítimos presionaron para encontrar formas de honrar a quienes se habían hundido con el barco. Se establecieron servicios anuales a ambos lados del lago superior, con campanas de iglesia que sonaron 29 veces, una por cada vida perdida. La tragedia no se desvaneció en la oscuridad. En cambio, se incrustó en la memoria regional, reforzada cada noviembre, cuando nuevas tormentas azotaron el lago. El interés público también trajo repetidas expediciones al sitio del naufragio. A partir de finales de la década de 1970 y continuando hasta la década de 1990, equipos científicos utilizaron sumergibles y vehículos operados a distancia para estudiar los restos. Estas misiones documentaron el estado del casco, la distribución de la carga y los cambios en el naufragio a lo largo del tiempo. Los hallazgos ayudaron a refinar las teorías sobre lo que causó la ruptura del barco y se sumaron al cuerpo de conocimiento sobre cómo se comportan las estructuras de acero bajo presiones submarinas extremas. Según los conocedores, cada inmersión trajo no solo datos, sino también peso emocional, ya que el sitio seguía siendo una tumba solemne. Esa sensación de reverencia dio forma a la forma en que los gobiernos manejaron el naufragio. En 1995, un esfuerzo de recuperación liderado por Canadá llevó la campana del barco a la superficie. La campana fue restaurada y ahora descansa en un monumento conmemorativo junto al lago, donde se hace sonar durante los servicios de recuerdo. En su lugar en el naufragio, los buzos montaron una réplica de campana grabada con los nombres de la tripulación. Esto equilibró el impulso científico para recuperar artefactos con el deseo de dignidad de la familia. Para proteger el sitio de perturbaciones, Ontario promulgó normas que prohíben la entrada no autorizada dentro de un radio de 500 metros del naufragio. Estas protecciones sellaron efectivamente el Fitzgerald como un cementerio, al tiempo que dejaron espacio para una investigación cuidadosamente supervisada. Hoy en día, el acceso se limita a estudios científicos sancionados y misiones conmemorativas, lo que garantiza que el naufragio permanezca preservado, tanto para la historia como para el análisis futuro. El legado del Fitzgerald continúa de formas inesperadas. Los diseñadores de barcos citan lecciones de las fallas estructurales observadas en el naufragio, mientras que los planificadores de búsqueda y rescate utilizan el caso para refinar los protocolos de respuesta. La ciencia forense marítima también ha avanzado con el sitio, sirviendo como punto de referencia para la investigación submarina no intrusiva. Tanto en la memoria como en la ciencia, el Fitzgerald perdura como una piedra de toque para la seguridad, el respeto y el aprendizaje en los grandes lagos. Pero, ¿qué piensas de su destino? Comparte tus pensamientos en los comentarios.